Los Drushiniki en la Rus no solo acompañaban armados al príncipe, también eran sus consejeros, guerreros y administradores. La drushina ayudaba al príncipe a mantener el poder, recaudar tributos, librar guerras y gobernar grandes territorios. En sus manos estaba tanto la fuerza de la espada como las palancas del gobierno, sin las cuales no se puede imaginar la formación de la Rus. La vida de un Drushinik estaba llena de riesgo y honor. Hoy luchaba en campaña contra los enemigos y mañana se sentaba en la mesa del príncipe junto al dueño de la tierra. Su vida, armas y tradiciones reflejan una mezcla de culturas, desde las varegas y bizantinas hasta las de las estepas. Para entender cómo surgió Rus, hay que mirar la vida de quienes formaban el corazón de su poder, la drushina principesca. Saludos, están en el canal History Show y hoy continuamos con nuestra sección ¿Cómo vivían? Esta vez hablaremos de aquellos que estaban junto a los príncipes y hacían historia con ellos, los Drushiniki. Analizaremos cómo luchaban y en qué se diferenciaban sus armas, cómo era su vida cotidiana y qué lugar ocupaban en la sociedad. Estoy seguro de que aprenderán muchas cosas nuevas e inesperadas sobre la vida de quienes fueron la élite de la antigua Rus. Fuentes de información. Cuando hablamos de la drushina, tenemos que armar la imagen por partes, como un arqueólogo lo hace con los fragmentos de una vasija. La crónica de los tiempos pasados es el principal narrador, mostrando a los príncipes y sus acompañantes como héroes o culpables de los problemas. En la palabra del regimiento de Igor, ya casi son héroes épicos, arcos tensos, espadas afiladas. Los autores orientales suman color. El viajero árabe Ibn Fadlan describía a los guerreros de Rus con admiración y un poco de temor. Y en la memoria popular, los Drushiniki a veces se convierten en héroes épicos, otras veces en sabios consejeros que estaban al lado del príncipe. Las leyendas sobre Sviatogor, Dobrynia o Ilya Muromets, aunque no coinciden con la realidad, en parte reflejan la percepción de la drushina como una élite que decide el destino del principado. Para la gente común, el Drushinik era tanto protector como amenaza. Podía salvarlos del enemigo o venir a recaudar tributos. Esta dualidad también se reflejó en la tradición. Los arqueólogos, por su parte, nos presentan hierro, huesos, espadas, puntas de lanza, réplicas de anillos, perlas, que son mucho más honestos que los cronistas. Los historiadores modernos debaten si el Drushinik era un asaltante varego o un funcionario armado. Al final, resulta un caleidoscopio colorido de fuentes. Ninguna da una imagen completa, pero juntas permiten echar un vistazo a la vida de estos guerreros un poco más de lo que a los propios Drushiniki les hubiera gustado. El origen de la drushina, de la camaradería a la institución. La drushina no tuvo un solo día de nacimiento. Su aparición es fruto de un proceso en que las personas más confiables y capaces se reunían alrededor del líder para la batalla. Es muy probable que, de una forma u otra, tales unidades ya existieran incluso antes de Rurik. Después de todo, la práctica de que las personas influyentes se rodearan de una escolta de tropas de élite ya era común en la época de las tribus germánicas de la antigüedad. Si creemos en las crónicas, la drushina apareció en la Rus junto con los propios príncipes. Al inicio, los guerreros de ultramar se unieron a Rurik y su familia, formando el primer núcleo de las Fuerzas Armadas. En los relatos de la crónica de los tiempos pasados, la drushina parece casi una startup itinerante, un pequeño grupo encabezado por un líder carismático que viaja por los alrededores y convence a los vecinos de pagar una suscripción en forma de tributo. Por lo tanto, a este grupo de amigos se le empezó a llamar con la palabra familiar para nosotros, drushina. Los cronistas destacan que sin la drushina, el príncipe no podía luchar, recaudar tributos, ni gobernar. Después, el efecto bola de nieve. Cuantas más victorias y botín había, más dispuestos estaban nuevos guerreros a unirse al príncipe. Para los siglos 9 y X, la drushina pasó de ser la compañía del príncipe a un instrumento de coerción y servicio de seguridad que mantenía el orden en un vasto territorio. Al final, en las crónicas, la drushina no aparece como una simple decoración en las biografías de los príncipes, sino como el principal motor de su éxito, composición y división interna. La drushina, como todo grupo serio, tenía jerarquía.
En la cima estaba la Drushina mayor, formada por boyardos, vasallos cercanos, consejeros y comandantes militares. Sus palabras eran muy influyentes, capaces de guiar al príncipe en la guerra y debatir con él en asuntos de paz. Eran la élite, como un consejo de directores con el gobernante. Más abajo estaban la Drushina menor, nobles de bajo rango, jóvenes, boyardos y guerreros ocasionales. Eran la guardia personal, la fuerza principal en campañas y, si era necesario, mensajeros armados. Es importante entender que mayor y menor no se refieren a la edad. Un guerrero canoso podía pertenecer a la compañía menor si realizaba tareas más técnicas. Un valiente afortunado de 20 años podía sentarse a la mesa con el príncipe. Así, en la compañía no solo había disciplina militar, sino también una escalera social que permitía ascender con valentía, inteligencia y algo de suerte. El número y lugar en el ejército. La compañía no era masiva, sino una fuerza de élite similar a las fuerzas especiales de su época. Historiadores estiman que un príncipe medieval tenía solo decenas de miembros mayores y unos cientos menores en su compañía. Para ponerlo en perspectiva, en una gran campaña el príncipe sacaba al campo a miles de personas, pero la gran mayoría del ejército estaba compuesta por la milicia, ciudadanos comunes y campesinos reclutados según la necesidad. La tarea de la compañía no era derrotar al enemigo por número, sino dirigir a esa multitud. Los miembros de la compañía tenían un sistema de mando sorprendentemente claro, casi como un manual de instrucciones. La base era el principio decimal. Los decanos dirigían a grupos de 10, los centuriones a grupos de 100 y los milenarios ya comandaban todo un regimiento. Sobre ellos estaba el voevoda, comandante militar capaz de dirigir sin la intervención directa del príncipe. Es interesante que estos títulos no eran solo palabras bonitas. El decano o el centurión podían ser esos mismos jóvenes guerreros, y el voevoda de la Guardia Mayor era de hecho la mano derecha del príncipe. Pero los Tisatski que encontramos en las fuentes de los siglos X al XII a menudo se convertían en una figura casi política. No solo lideraban al ejército, también representaban los intereses de la comunidad urbana. Al final, los títulos de la Drushina no son solo insignias de distinción, sino un verdadero sistema de poder. Alguien comandaba la formación, alguien negociaba, y había quien incluso podía interrumpir al príncipe en el consejo. Así que la Drushina no se trata de cantidad, sino de calidad. Son pocos, pero ellos marcaban la diferencia entre una revuelta campesina y la fuerza militar del príncipe. Funciones en tiempos de paz. Los Drushiniki no se quedaban sin hacer nada esperando la guerra. En tiempos de paz eran algo así como un servicio multifuncional para el príncipe. Algunos recaudaban tributos y vigilaban el funcionamiento regional, otros eran guardias y fuerza militar. Los más cercanos al príncipe manejaban diplomacia y administración. El príncipe enviaba a algunos Drushiniki a Kormlenie, misiones temporales para administrar tierras y recursos. Allí, el Drushinik actuaba como administrador, resolvía problemas locales, recaudaba impuestos y aseguraba el comercio. En las ciudades, de entre ellos surgían los posadniki o gobernadores, quienes representaban el poder del príncipe en las regiones. Así, la Drushina era fuerza militar y herramienta administrativa, protegiendo el palacio del príncipe y controlando la economía regional. En esencia, eran funcionarios, jueces y fuerzas de seguridad al mismo tiempo. Y si recordamos que todos ellos llevaban espadas, se entiende mejor por qué la autoridad del príncipe rara vez era cuestionada. Vida diaria y estatus en la corte. Para entender cómo vivían los Drushiniki con el príncipe, conviene revisar las descripciones árabes. Ibn Fadlan, quien estuvo entre los rusos, dejó bocetos que hoy en día se leen como un reportaje etnográfico. Le impresionaba la mezcla de valentía militar y peculiar vida diaria. Los Drushiniki, en campaña o paz, rodeaban al príncipe como guardia personal. Cada uno tenía una esclava que cocinaba, servía, ayudaba con la ropa y participaba en los rituales de baño. Fadlan notó algo extraño. Todos se lavaban la cara en la misma palangana, uno tras otro. Para un árabe esto parecía antihigiénico, pero para la Drushina era normal, solo una costumbre, no motivo de vergüenza. En la corte, los Drushiniki tenían privilegios, comían con el príncipe, asistían a banquetes y recibían regalos. Cuanto más cercanos al príncipe, mayor poder y honor tenían. Pero aún así, su vida seguía siendo dura y severa.
Los banquetes y el lujo coexistían con la constante disposición de montar a caballo y partir a una campaña. Así se creaba una imagen especial del družiník, un guerrero respetado, pero no ajeno a las dificultades cotidianas. Su estatus dependía de la riqueza, su lugar en la mesa del príncipe y la proximidad al poder. Equipamiento y protección. ¿Cómo lucía un družiník? Y ahora imaginemos a un družiník de los siglos de Shivans. En tiempos de paz, podía vestir un simple kaftán o una camisa de lana, pero para la guerra salía con el equipo completo. Para protegerse, la mayoría de los guerreros usaban armaduras sobre ropa de lino. Al principio eran de cuero, pero pronto se cambiaron por cota de malla o armadura de escamas. Los más adinerados tenían lamelares bizantinos, hechas de placas unidas con cordones. En la cabeza llevaban casco, casi siempre cónico, a veces escandinavo, con aventail para proteger el cuello. El escudo variaba según la moda y función. Podía ser redondo de madera con cuero o alargado similar al bizantino. Los guerreros ricos podían tener grebas para proteger las piernas. Hablemos de las armas. La lanza era la más básica y universal, más barata que la espada y mejor en formación. Servía para apuñalar, lanzar o mantener al enemigo lejos. También había hachas de guerra, herencia de la tradición varega. A veces se usaban mazas o manguales, armas simples pero sumamente efectivas contra la armadura. Pero el principal símbolo de un guerrero seguía siendo la espada. Las largas espadas varegas de Escandinavia eran valoradas como un lujo, mientras que las espadas cortas bizantinas eran más prácticas en el combate cuerpo a cuerpo. Con el tiempo surgieron sables por la influencia de los vecinos de las estepas. Para el combate a distancia, los guerreros usaban arcos, que podían ser simples o compuestos, tomados de los nómadas. Las flechas, con puntas de hueso y de hierro, podían atravesar armaduras ligeras, y un arquero certero era tan valorado como un valiente con espada. Las ballestas se mencionan raramente, siendo la excepción y no la regla. Al final, el guerrero lucía imponente con su casco, cota de malla, escudo, lanza y espada, equipo básico de un caballero. Los ricos decoraban mucho. Los pobres eran más sencillos, pero la esencia era igual. El armamento de la družina reflejaba esa mezcla cultural en la que vivía Rus. Espadas del norte, armaduras bizantinas, sables de las estepas y lanzas eslavas. Tácticas, caballería e influencia esteparia. En los primeros siglos, la družina combatía como infantería, formando un muro de escudos. Era una defensa simple pero eficaz, escudos juntos, lanzas al frente, intentando resistir cualquier ataque. A veces se formaban en cuña para romper la formación enemiga. La desventaja era obvia. Esas formaciones eran vulnerables ante la caballería veloz de los esteparios. Los esquemas de combate se volvieron más complejos. En el siglo XI, la fuente menciona la división del ejército en regimientos: vanguardia, principal, emboscada y guardia. Los družiniki eran el núcleo y la milicia se reunía a su alrededor. El mando se ejercía con estandartes y señales. Una bandera alzada o el sonido de una trompeta podían decidir la batalla más rápido que las espadas. Con el tiempo, la caballería fue la mayor ventaja de la družina, influida por sus vecinos de las estepas. Los príncipes de Rus entendieron que para alcanzar o sobrevivir a un nómada era necesario montar a caballo. Los družiniki menores actuaban como caballería ligera. Su tarea era realizar incursiones rápidas, reconocimiento y ataques en los flancos. Sabían actuar como en las estepas, atacar, retirarse y regresar. La función de la družina mayor era más seria. Eran la caballería pesada. Los guerreros ricos podían costear no solo un buen caballo, sino también armadura para este, manta acolchada y a veces placas de escamas o laminares. Así, la družina unía la disciplina de infantería del norte de Europa y la táctica móvil de las estepas, lo que la hacía una herramienta versátil. A pie, formaban un muro de escudos y a caballo podían perseguir al enemigo o dar el golpe decisivo. Esta dualidad en el arte militar ayudaba a los príncipes a luchar con éxito contra los pueblos de las estepas, los bizantinos y los vecinos eslavos. Preparación y vida militar cotidiana. Al imaginar a un guerrero de la družina, se piensa en entrenamientos interminables como los espartanos, pero en realidad era algo mucho más simple.
Casi no se realizaban entrenamientos constantes, las habilidades se perfeccionaban en las campañas, en la caza y en el servicio de guardia. La guerra era la principal escuela del guerrero de la Druchina. En paz, la Druchina vivía en la corte o campamento del príncipe, donde todo se organizaba en deberes. Algunos vigilaban puertas, otros acompañaban al príncipe o resolvían asuntos domésticos. Algunos incluso podían entrenar de una manera más práctica, compitiendo entre ellos o cazando, lo cual se consideraba una preparación para el combate. La vida del guerrero de la Druchina no era lujosa. Vivían en comunidad, compartiendo comida y tareas. La jerarquía era evidente. Los jóvenes asistían a los mayores como parte del servicio, no como humillación. Por las noches, la Druchina se reunía a discutir noticias, planear y competir en valentía contando historias de sus campañas. El guerrero de la Druchina siempre estaba de guardia. De día protegía al príncipe o resolvía asuntos en la ciudad y al día siguiente podía estar en una campaña lejana. Esa forma de vida los mantenía en forma tanto física como mentalmente. Sueldo, botín y el mercado de la plata. Servir en la Druchina era un honor y también un negocio rentable. El príncipe debía alimentar, vestir y armar a sus guerreros. Esto implicaba salario en plata o pieles, regalos como armas o armaduras y a veces concesiones de tierras. La principal fuente de ingresos de la Druchina era el botín. En campañas, el príncipe repartía los trofeos. Si no, la Druchina se iría con un patrón más generoso. La economía de la Rus temprana giraba en torno a la plata. Durante mucho tiempo no hubo acuñación de moneda propia, por lo que circulaban los dirhams árabes, que llamaban kunas. A menudo los cortaban en pedazos y los pesaban en balanzas, de ahí las grivnas y los rublos, que literalmente eran lingotes cortados. Cada guerrero podía tener su propia balanza y juegos de pesas. Después de todo, confiar solo en la palabra al repartir el botín era arriesgado. Con el tiempo, los príncipes emitieron sus monedas, pero durante la Druchina clásica, la plata seguía siendo la principal riqueza. Cada campaña era tanto militar como económica. Mientras más exitosa, la Druchina se enriquecía y el príncipe se fortalecía. Así, la vida del Druchinik dependía del mercado de la plata. Sin los dirhams y grivnas, la Druchina perdería pronto su lealtad y el príncipe su poder. Así, en la antigua Rus, la espada y el dinero estaban ligados. Evolución de la Druchina. En el siglo XI, la Druchina dejó de ser solo un grupo de amigos del príncipe y se transformó en una institución de poder. La Druchina mayor adquiría tierras y propiedades, comenzando a tener un papel político independiente. El príncipe acabó siendo rehén de los intereses de sus propios hombres. Ellos podían apoyarlo o unirse al rival. La Druchina menor seguía siendo su fuerza de apoyo. Son los mismos Gridi y Otroki que custodiaban el palacio y formaban el núcleo de combate, pero también podían ascender en la jerarquía y convertirse en boyardos. Así, la Druchina dejó de ser solo escolta militar para volverse un ascensor social y escuela de la futura élite. En el siglo XII, durante la fragmentación, la Druchina cambia más. Surgen druchinas únicas entre príncipes locales. En algunos sitios se vuelve núcleo de la nobleza boyarda, en otros de la urbana. En el siglo XIII su rol militar es reemplazado por nuevas organizaciones como la milicia y los servidores militares. La Druchina sentó las bases al demostrar que el poder no solo depende del carisma del príncipe, sino también de un apoyo sólido de personas armadas y leales. En lugar de una conclusión. Con la Druchina se asocian muchos estereotipos. El primer estereotipo es que los Druchiniki eran como caballeros europeos, pero esto no es del todo correcto. Los caballeros tenían juramentos, vasallaje y posesiones hereditarias, mientras que la Druchina mantenía relaciones personales con el príncipe. Si quieres, sirve. Si no, vete con otro donde te alimenten mejor. La segunda ilusión es creer que la Druchina solo era la guardia del príncipe. En realidad, también actuaba como policía, tribunal y recaudador de impuestos, y no era una multitud silenciosa. Los miembros de la Druchina podían contradecir al príncipe o irse si perdía autoridad. La Druchina no es solo una unidad militar, sino el corazón del poder en la antigua Rus. Reunía armas y administración, tradiciones norteñas y de estepas, lealtad y pragmatismo severo. Sin la Druchina, el príncipe sería solo un jefe de tribu. Con ella se convertía en el gobernante de un estado.
Fueron precisamente los Druchiniki quienes permitieron que Rus diera sus primeros pasos en la historia, con lanza, espada y un grifna de plata en las manos. Y hoy podemos ver en ellos no solo a los guerreros del pasado, sino también el símbolo de aquella época, cuando la lealtad, la fuerza y las armas decidían más que cualquier ley. Eso es todo de mi parte. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.